Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocío Cárdenas y soy estudiante de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia, UNAD, en el pregrado de Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo. El día de hoy les voy a hablar de una propuesta social que me parece muy interesante, sobre todo con la problemática del desempleo en nuestro país. Entonces, mi propuesta social tiene que ver mucho con el tema de el desempleo, que de hecho es una de las problemáticas que en este momento aflige nuestro país en el tema social, en el tema económico, en todos los aspectos. Entonces la idea es poner conciencia a todas las personas de que a partir de sus aportes, cómo perciben ellos la problemática del desempleo. Bueno, por un lado, entonces, eh, cabe aclarar que el título de mi acción solidaria consiste en no exigir una experiencia laboral certificada, que es lo que se requiere o lo que se propone para las empresas colombianas, ya que muchísimas personas salen recién egresadas y lo primero que le piden al ingresar a un trabajo es la certificación laboral. No se goza de tener una certificación laboral porque fueron 5 o 6 años quizás eh, estudiándose y preparándose para salir a ejercer cierta profesión. Entonces considero desde mi parte que una de las formas de mitigar el desempleo en Colombia es que no exijan la experiencia laboral certificada, sobre todo a recién egresado. También tener en cuenta que hay personas que se preparan empíricamente en, en nuestro país. Entonces mi acción solidaria, bueno, mi propuesta Empleate sin experiencia, concientizar a las empresas sobre la importancia de querer trabajar basada en los conocimientos adquiridos a nivel educativo. Entonces es importante que yo a ustedes les muestre, realicé una encuesta, la cual en la encuesta me respondieron 27 personas, en donde nos dice, es importante la experiencia laboral certificada para ingresar a una empresa, y el 38,5 nos dice que no, y el 61,5 nos dice que sí, de 26 respuestas. Otra pregunta muy interesante decía, ¿usted qué opina sobre la experiencia laboral certificada? Entonces, fueron diferentes respuestas, como por ejemplo los profesionales recién egresados no tendrán oportunidad de ingreso a las empresas, no debería ser necesaria, no la deben exigir, que tiene sus ventajas y sus desventajas, que es limitante para poder iniciar la parte laboral. La experiencia es muy importante, pero hay que darle la oportunidad a la persona que tiene el potencial y así necesita empezar de cero. Otra pregunta muy interesante, ¿cree usted que mitigar la certificación laboral, la experiencia laboral certificada reduce el desempleo en nuestro país? Entonces un 72% nos responde que sí y el 28% que no. Dice, capacitar al gremio desempleado sobre la responsabilidad y el compromiso que se adquiere cuando no se tiene una experiencia certificada. Entonces sí, no, nunca, tal vez, siempre. Tenemos un porcentaje del 65,4 donde dice que sí es importante capacitar el gremio de los desempleados sobre la responsabilidad y el compromiso que se adquiere cuando no se tiene una experiencia certificada. Un promedio de no tenemos el 7,7%, nunca el 3,8%, tal vez el 19,2% y siempre el 3,8%. ¿Cuál es el factor más influyente en la causa de desempleo en nuestro país? Entonces tuvimos varias opciones: migración venezolana, azul, el 12%, falta de apoyo en los empresarios, el 8%, profesionales recién egresados que no cuentan con una experiencia laboral certificada, por tanto no son contratados, y tenemos un 48%. Y vámonos con los cobros exagerados de los impuestos en caso de prender, un 20%. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es importante una ley en Colombia donde las empresas tengan en cuenta que la experiencia laboral certificada no es tan importante. De pronto para ingresar, que lo evalúen a uno, obviamente.
pero que no se basen en una experiencia laboral certificada. Dícese, ¿es necesaria una ley donde no se exija la experiencia laboral? Por supuesto que sí, un 88% con un total de 22 personas y un 12% de no, con un total de 3 personas. ¿Cree usted que la política influye en el tema laboral de nuestro país? Entonces tenemos por acá varias respuestas donde nos dice, siempre influencia, ahora es por palanca. Sí, por las recomendaciones o influencia sobre entidades estatales. Influye negativamente, ya quienes crean y aprueban las leyes y las políticas públicas no conocen los territorios y las necesidades de quien reciben las leyes. Otros sí, porque la mayoría de empleos se utiliza la influencia política. Y cosas así como que realmente la política sí influye en nuestro país, de cierta manera, en la parte de empleabilidad y desempleo. Dice, capacitar a las empresas en cuanto a la importancia del ser humano de emplearse sin necesidad de una experiencia certificada. Entonces nos dice que sí, con un 79,2%, 19 personas de 27, y algunas veces 16,7%, 4 personas, y no 4,2% que una persona de las 27. Entonces realizamos esta encuesta y este fue el resultado. Espero nos sirva de mucho y que ojalá llegue al gobierno o al Senado o a la Cámara una propuesta donde realmente sea muy bien estudiada el tema de la experiencia laboral certificada en nuestro país. Muchas gracias.